Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de una serie de sustancias que también tienen que ver con el sistema nervioso central y en específico de algunas conductas que podemos clasificar como farmacodependencia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características de estos fármacos, algunos ejemplos como morfina, que lo vamos a volver a ver cuando veamos dolor, cannabis, cocaína y anfetaminas, etanol y también vamos a ver nicotina. Entonces, pues bueno, la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que pues existe un estímulo, ¿no? Que nosotros asociamos en el cerebro como algo que es placentero y que nos gustaría repetir, ¿no? Es el caso de la comida. Aquí unos mexicanísimos tacos al pastor. Y entonces va a depender de cómo nosotros asociamos ese estímulo que es placentero con la necesidad de volverlo a hacer, ¿no? En algún otro momento. Originalmente este estímulo pues tiene la razón de que se hace por la supervivencia, ¿no? Cuando nosotros tomamos agua, pues nos sentimos muy bien, ¿no? Y lo queremos repetir, ¿no? Y esto es por salud. En el caso de cuando comemos, pues también nos sentimos bien para preservar nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunas zonas en el cerebro que al ser estimuladas llevan algunas sensaciones de gratificación, de motivación, de placer, ¿no? Y entonces nosotros las queremos volver a hacer. Y entonces eso es lo que tienen en común todos los agentes que causan farmacodependencia. El alcohol, el tabaco, jugar, comer, cocaína, anfetaminas, marihuana o inclusive comprar. Todas estas actividades son las principales adicciones en orden de importancia, en orden de relevancia y el número de personas que afecta. Todas estas tienen exactamente el mismo mecanismo. Cuando nosotros nos eh, exponemos, cuando estamos expuestos a algunas de estas sustancias, lo que sucede en estos centros de gratificación es que aumenta la dopamina. Y entonces esta circunstancia hace que la gente sienta gratificación y placer y compulsión por volver a hacer ese estímulo placentero y eso hace que la gente eh, empiece a desarrollar algunas actitudes con respecto a querer más de estos estímulos para sentirse bien, ¿no? Entonces, de la mano de estos estímulos, pues hemos hablado ya de algunos fármacos que producen adicción. Recordemos en específico a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen este efecto de que la gente necesita seguir consumiéndolas para sentirse bien. Y en ese sentido, si alguien consume el estímulo, llega un momento en que se siente bien y después tiene que seguir consumiéndolo para sentirse lo suficientemente bien a lo largo del tiempo. Cuando las personas ya no tienen este estímulo, las personas que desarrollan una farmacodependencia, eh, se suspende y ya no tienen acceso a esto que les hace sentir bien. Entonces experimentan una serie de signos y síntomas que les hace sentirse muy mal. Y eso lo llamamos el síndrome de abstinencia. Entonces, eh, vamos a ver las características de la exposición a cada uno de estos estímulos y qué pasa si se disminuye o ya no sucede esta estimulación de estos centros de gratificación y aparece el síndrome de abstinencia. Como les dije, en todos los casos, por ejemplo, aquí ven nicotina,
que a través de algunas vías estimulan la producción de dopamina en estos centros de adicción. Por aquí ustedes pueden ver el alcohol, por aquí pueden ver ustedes la nicotina, aquí pueden ver a los estimulantes como la cocaína y las anfetaminas, los opiáceos, y entonces todos tienen en común que aumentan la dopamina en los centros de gratificación y por eso hace que la gente los vuelva a repetir y tiene esta sensación o esta necesidad de sentirse igual de bien. No todas las personas que se exponen a algunos de estos factores desarrollan farmacodependencia. Va a depender de factores sociales y ambientales y factores neurobiológicos para que exista algunas de estas personas que desarrollen una farmacodependencia terrible y acaben en las calles, ¿no? Tratando de conseguir drogas y prácticamente destruyendo todos sus círculos sociales. ¿De qué va a depender de que la gente pueda estar o no vinculada a algunos de estos estímulos? Pues bueno, va a depender de varias características que son dependientes de la droga, ¿no? ¿Qué tan disponible es? Ustedes me pueden decir qué tan disponible es el alcohol, por ejemplo, qué tan difícil es que una persona pueda conseguir alcohol. Seguramente ustedes ubican algunas tiendas de autoservicio que están en cada esquina de todas las colonias del mundo, ¿no? Y entonces ahí venden alcohol, ¿no? Entonces el asunto de la disponibilidad favorece que puedan estar expuestos. El costo, hay algunos que son increíblemente baratos que la gente puede conseguir de forma muy fácil y se puede exponer. Otro factor es la potencia. ¿Qué tanto estimula a estos centros de gratificación? Poquito, mucho, durante mucho tiempo. La vía de administración también es algo que puede modificar esta determinante del abuso. Es mucho más fácil si la vía de administración es oral, ¿no? Como todos los fármacos o inhalada, que si es intravenosa o por alguna otra vía de administración. Y qué tanto duran los efectos. Si nosotros analizamos cada droga desde estos puntos de vista, nosotros podríamos pensar qué tan grave podría ser la exposición y estos determinantes hacia la drogadicción. Les decía que las características de las personas también son relevantes. Un estudio ha revelado que no todas las personas expuestas desarrollan adicción. Solamente, si se fijan, en el caso del tabaco, que exhibe un porcentaje altísimo de adicción en cuanto a las personas que han sido expuestas, imagínense, 25%, casi 25%. Eh, uno de cada 4 que se expone a el tabaco, a la nicotina, desarrolla adicción. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ese porcentaje va disminuyendo, alcohol y otras drogas, y va a depender de factores intrínsecos de la persona. En algunas publicaciones, pues han visto que un porcentaje, ya dijimos aquí, 14% de las personas que toman alcohol van a desarrollar esta adicción terrible que hace que vendan la casa y que vendan los carros y que se desintegre la familia para seguir bebiendo, ¿no? Y entonces este proceso, como muchos otros problemas de índole patológico, pues tiene que ser abordada desde diferentes ángulos, ¿no? No solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también conductual y de soporte social. Hay dos tipos de drogas, ¿no? Los que son activadores del sistema nervioso central y otros que son depresores del sistema nervioso central. La cocaína, la cafeína, las anfetaminas, evidentemente son de este grupo que es muy fácil acordarse, que son activadores del sistema nervioso central. Ustedes pueden identificar a alguien que se acaba de tomar una anfetamina o acaba de tomar cafeína o está bajo cocaína, que está hiperactivo, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar. Y hay otras que son
depresoras del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas son el mejor ejemplo porque ya lo vimos, ¿no? Son agonistas alostéricos del receptor GABA, ¿no? Entonces entra cloro y entonces deprime el sistema nervioso central. Y entonces, de esta forma, pues es muy fácil identificar algunas drogas cuando nosotros las observamos. La morfina es uno de los fármacos que vamos a ver en las próximas clases que tienen que ver con dolor, ¿no? Esta clase de fármacos son agonistas de receptores opioides. Vamos a ver cuando veamos dolor que hay receptores mu, kappa y delta. Y si se fijan, los receptores están localizados en diferentes lugares del organismo, ¿no? Y los que tienen que ver con el proceso de dolor que causan analgesia, pues están localizados a nivel supraespinal y espinal, ¿no? Que son analgésicos. Están distribuidos también en algunos lugares que tienen que ver con funciones respiratorias, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar que puede causar depresión respiratoria, disminución de la frecuencia respiratoria. Estos fármacos que también están en el tracto gastrointestinal hacen que disminuya el tránsito y entonces hace que pues tengamos alguna expresión clínica como estreñimiento, ¿no? Aunque aquí está mal escrito, pero estreñimiento. Y pues es muy fácil acordarse de las acciones de los fármacos si sabemos dónde están sus receptores y qué es lo que hacen. Entonces, el efecto psicoactivo vinculado a la morfina lo vamos a analizar cuando veamos dolor, pero les adelanto que produce analgesia y un placer intenso derivado de este efecto sobre la liberación de dopamina en los centros de gratificación. Las personas aluden a que se sienten muy bien, es un placer muy grande. El efecto somático, pues ya dijimos que tiene náusea y también estreñimiento por esta localización de los receptores en diferentes lugares del cuerpo. Y la expresión más terrible de las reacciones adversas es que causa depresión respiratoria y entonces también puede causar muerte. Cuando nosotros determinamos o no seguimos suplementando morfina de forma abrupta, entonces sucede un síndrome de abstinencia y los síndromes de abstinencia observen que corresponden al efecto contrario de lo que hacen los fármacos, ¿no? Si la morfina es un depresor del sistema nervioso, entonces el síndrome de abstinencia va a ser caracterizado por hiperactivación, ¿no? Si el efecto de morfina sobre el tracto gastrointestinal es estreñimiento, entonces en abstinencia va a tener diarrea. Entonces, si ustedes recuerdan cuál es el mecanismo, cuál es lo que hace desde forma, el punto de vista farmacodinámico, entonces también ustedes pueden predecir cómo se vería el efecto contrario en el síndrome de abstinencia. Uno de los opiáceos del cual se abusa más en el mundo es la heroína, es un opioide que pues ya dijimos que causa adicción, causa tolerancia, causa depresión respiratoria y es un problema terrible, ¿no? Es porque el número de muertes vinculados a sobredosis y evidentemente depresión respiratoria pues es muy grande, sobre todo en Estados Unidos. El alcohol es otra droga que dijimos también estimula en estos centros de gratificación, el sistema nervioso central, y pues es una de las drogas que se obtienen más fácil, ¿no? Es muy accesible porque lo venden en todos lados, es una droga legal, cuesta poquito, ¿no? Entonces es muy fácil que la gente pueda estar expuesta. Puede causar intoxicaciones, dependencia, hay muchas interacciones con medicamentos que hemos visto y seguiremos viendo, y causa varias alteraciones de la percepción,
alteraciones del comportamiento y depresión neurológica. Comparemos las muertes al año vinculadas a alcohol y automóviles, ¿no? Entonces, ustedes ven que en 2010 eran como 33,000 y después en 2020 como 17,000. Y si las comparamos con las muertes que causa el cáncer de mama, pues bueno, es terrible, ¿no? Es un problema importante. El vínculo que tiene el alcohol, el alcoholismo y la mortalidad. Si ustedes están bebiendo, supongamos que ustedes llegan a las 12 de la noche a su fiesta y entonces los primeros 15 minutos tienen una concentración abajo de 0.5 gramos por litro de alcohol y ustedes van a estar bien, van a estar platicando con sus amigos. Después, desde esos 15 minutos hasta la hora y media, las concentraciones de alcohol, si ustedes siguen bebiendo, pues van a estar entre 0.5 y 1.5 gramos por litro y en ese momento aparecen los signos estimulantes del alcohol. Euforia, van a estar bien felices, platicando con sus amigos, van a estar platicando mucho, van a estar locuaces y puede ser que algunos se pongan agresivos. Después, más o menos entre la hora y media y las 3 horas, ustedes pueden llegar a 1.5 a 3 gramos por litro y entonces se pueden observar algunos signos y síntomas que tienen que ver ya con alteraciones del sistema nervioso central, movimiento rápido de los ojos, nistagmo, alteraciones del movimiento, ataxia, un discurso que se va como arrastrando, ¿no? Farfulleo en el lenguaje. Y después, pues, viene la expresión más terrible de la depresión, que es a los más de 3 gramos por litro, donde ustedes llegan al coma y mueren, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo sucede el metabolismo del alcohol a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, se convierte en acetaldehído y después este acetaldehído a través de una aldehído deshidrogenasa se convierte en ácido acético y el ácido acético, como ustedes saben, acetilcoenzima A o colesterol. Y entonces, les digo que es interesante porque hay algunos fármacos que inhiben a esta enzima, a la aldehído deshidrogenasa, y entonces hace que se acumule acetaldehído. Y este metabolito es el responsable de todos los síntomas que ustedes seguramente han leído, que tienen que ver con la resaca, ¿no? El dolor de cabeza y sentirse muy mal, ¿no? Y entonces hay algunos fármacos que vamos a revisar, hay algunos antibióticos como el metronidazol, que tienen este efecto de inhibir a la aldehído deshidrogenasa y también lo pueden encontrar descrito en los libros como efecto disulfiram. Pero bueno, entonces, si alguien está bajo esta influencia de alcohol y ya está en estos grados de intoxicación, pues ustedes van a observar un grado variable de depresión del sistema nervioso central y lo primero que tienen que hacer es la atención básica, ¿no? El ABC vía aérea, ver si está respirando y canalizarlo. Si el alcohol ya está produciendo agitación, y esto se ve sobre todo cuando están en un síndrome de abstinencia posalcohólico, que se llama delirium tremens, donde hay convulsiones y alteraciones de la temperatura. Y entonces, como ya vimos cuando vimos epilepsia, pues si llegan estos amigos convulsionando, lo que tenemos que administrar son benzodiazepinas y tenemos que tener cuidado porque las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central, al igual que el alcohol, y entonces pues con más razón tenemos que proteger la vía aérea. Las personas que están consumiendo alcohol de forma importante y repetida tienen diferentes grados de hepatopatía y pues pueden tener deficiencias importantes de vitamina B, por lo que hay que darle suplementos si llegan con ustedes a la sala de urgencias. Entonces, es importante que ustedes conozcan estas diferentes expresiones y lo vamos a retomar
cuando veamos intoxicación por metanol. Últimamente se ha puesto de moda el poner en la mesa la legalización de cannabis, ¿no? Como ustedes saben, esta planta, cannabis, tiene diferentes variedades: cannabis sativa, cannabis indica, ruderalis. Hay diferentes eh, variedades, ¿no? Hablando desde el punto de vista etnobotánico, pero tienen la característica de que estas tienen diferentes cannabinoides. Entre los más famosos está por aquí el THC o el CBD, y entonces son estos cannabinoides los que son interesantes de estudiar para ver qué es lo que sucede y para qué los podríamos utilizar desde el punto de vista farmacológico. Estos cannabinoides estimulan a dos tipos de receptores que fueron pues caracterizados hace no mucho tiempo, en los 90s. Hay receptores CB1 que, como ustedes pueden observar, están localizados en el sistema nervioso central, mientras que los receptores CB2 están localizados en la periferia y tienen que ver con el sistema inmune. Entonces, esta estimulación de receptores pues puede llevar hacia diferentes expresiones clínicas, ¿no? Por ejemplo, en la corteza cerebral, hipocampo y demás, pues puede llevar hacia alteraciones del juicio, la cognición, la percepción del tiempo. En los ganglios basales y el cerebelo, pues tiene que ver con la coordinación y el movimiento. En el hipotálamo tiene que ver con el apetito. En el ojo tiene que ver con la presión intraocular. Es muy característico que gente que ha estado expuesta a cannabinoides pues, tiene los ojos rojos. Y pues también se ha visto que tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, se han desarrollado varias propuestas del desarrollo de medicamentos con estos cannabinoides, y pues sí tienen que ver con reducir náusea y vómito, pues entonces pueden ser útiles en algunos escenarios donde el vómito es incoercible, ¿no? Es el caso de los pacientes que tienen cáncer y están en quimioterapia, por ejemplo. O si tienen que ver con eh, la disminución de estas fluctuaciones de estímulos en el sistema nervioso central, pues pueden ser útiles para algunos tipos de epilepsia. O si aumentan el apetito, entonces pues pueden ser útiles en algunos casos donde la gente ya no come, ¿no? Igual en algunos tipos de cáncer. Entonces, este proceso se está estudiando y se está vinculando sobre algunos cannabinoides en específico. Esto no significa que ustedes hagan una fiesta y hagan unos brownies y entonces de repente puedan ser útiles para algunas de estas afecciones clínicas, ¿no? Es importante que asociemos estos efectos a cannabinoides específicos y que pues evidentemente no es lo mismo que ustedes vayan y corten una plantita y la hiervan y le saquen un extracto y después se lo tomen, a medir exactamente cuántos miligramos de qué cannabinoide para qué función clínica pueden ser útiles. Hay registrados en algunas partes del mundo algunos fármacos que tienen combinaciones fijas de THC y CBD que se han utilizado para algunos tipos de epilepsia o algún tipo de espasticidad. Y pues ahí van, ¿no? Ahí van los estudios clínicos. Por lo pronto, pues lo que sí es importante señalar es que estas alteraciones del juicio y de la cognición y las alteraciones de memoria, el estado de alerta, pues pueden llevar hacia algunos tipos de desenlaces no tan buenos como los que vemos en el alcohol y esta correlación con accidentes, ¿no? La cocaína, pues, les cuento, igual que la anfetamina, es un inhibidor de recaptura de noradrenalina. Y entonces imaginarán cuál es su efecto sobre la presión arterial. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura.
y entonces decimos que existe una cuestión de hipertodo, ¿no? Hiperactividad, hipertensión, taquicardia, hipertermia, que puede llegar hasta las convulsiones. Entonces, en este sentido, pues, lo que podemos hacer, pues, es controlar el asunto de del aumento de temperatura con cuestiones físicas. Si la gente está en convulsiones, pues ya sabemos que podemos utilizar benzodiazepinas y pues tenemos que tratar de limitar la absorción, ¿no? Sobre todo si fue administrada por vía oral a través de lavado gástrico o carbón activado. ¿Por qué es importante? Pues bueno, sabemos que es un problema de adicción terrible, ¿no? Causa alteraciones del comportamiento y si consideramos que 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión, pues la probabilidad de que tengan un desenlace de ataque agudo al miocardio, infarto agudo al miocardio, accidente vascular cerebral o algo así, pues es muy común, es algo que tenemos que evitar. La adicción de las adicciones, la nicotina, es terrible tomar y fumar también. Y bueno, hablando de esto, pues imaginen que cada que alguien aspira, ¿no? A través de la boquilla de un cigarrillo y eh, pasa este proceso de dar el golpe, dice, ¿no? Aspirar de forma profunda, únicamente pasan 10 segundos para que los receptores en el sistema nervioso central liberen dopamina, ¿no? Se necesitan 10 segundos nada más para que la persona se sienta bien, ¿no? Que se sientan estimulados estos centros de gratificación. Por eso es bien difícil eh, contrarrestar y eliminar la adicción a nicotina y por eso es uno de las drogas que causa más adicción. Si se acuerdan, en los porcentajes que vimos, estaba a la cabeza con 24%, 1 de cada 4 de las personas que son expuestas desarrollan adicción a nicotina, ¿no? Entonces, se entiende pensando en que aumenta la cantidad de dopamina en los centros de gratificación. La gente muere por eh, estar expuesta a nicotina. Si se fijan, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, obviamente, ¿no? Cáncer eh, de otros lugares como la vejiga y la laringe, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de problemas crónicos pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y entonces hace que sea una de las adicciones que causan más muertes en el mundo. Entonces, es conveniente que nos expongan y que no tengan este impulso de hacer cosas. Entonces, espero que les haya ayudado, que tengan muchas dudas y que estudien y si tienen alguna pregunta, pues escriban. Que estén muy bien.